Una bestia gigante ha regresado de las profundidades y ahora incluso los cazadores experimentados tienen demasiado miedo de acercarse al agua. Tras años de silencio, el río vuelve a agitarse. Temprano en la mañana, a lo largo de las orillas del río Rusizi de Burundi, regresan los susurros. Gustav ha vuelto. El cocodrilo gigante del Nilo que una vez dominó este tramo de agua ha reaparecido y, honestamente, es tan aterrador como dicen las historias. Durante más de 2 décadas, Gustav fue una leyenda viviente. Con más de 6 metros de largo, más de 1000 kilogramos de peso y cubierto de cicatrices que parecen trofeos de batalla, dominó el río como salido de una película de monstruos. Los lugareños aún recuerdan el miedo que despertaba su nombre. Luego, por un tiempo, desapareció. Sin avistamientos, sin señales, solo silencio. Algunos pensaron que finalmente había muerto. Pero ahora, algo enorme se mueve de nuevo entre los juncos y las marcas que deja son demasiado grandes para ignorarlas. Recientemente, unos pescadores avistaron una forma gigantesca deslizándose por las aguas poco profundas, más grande que cualquier cocodrilo normal. Han aparecido huellas destrozadas del tamaño de sartenes en las suaves orillas del río. Un hombre afirmó haber visto a una bestia con la mandíbula desgarrada y cicatrices de bala en el lomo emerger del agua antes de desaparecer en silencio. Nadie rió. Gustav no solo es grande, sino también de una audacia sobrenatural. A diferencia de la mayoría de los cocodrilos que se mantienen en las sombras, Gustav se deja ver. Repose al aire libre, se acerca a los barcos y parece saber cuándo la gente lo observa. Eso es parte de lo que lo hizo tan infame en primer lugar. No es solo un reptil, es algo más, algo que actúa con un propósito escalofriante. Los intentos de capturarlo a lo largo de los años han fracasado de maneras que se sienten personales. La trampa reforzada con acero que le tendieron la ignoró como si fuera un juguete. Los dardos tranquilizantes no pudieron perforar su piel acorazada. Equipos enteros de documentales no encontraron nada. Gustav se movía como un fantasma entre sus equipos de alta tecnología y cámaras trampa. Y ahora, con nuevos informes que surgen y el miedo aumenta de nuevo, se siente como si estuviera despertando después de un largo sueño, como si el río mismo estuviera recordando a todos quién es realmente el dueño. No es un hombre, no es una máquina, es un reptil que se niega a ser olvidado. Si crees que los cocodrilos modernos dan miedo, el Sarcosuchus te dejará boquiabierto. Esta bestia prehistórica, a menudo apodada Super Croc, dominó los ríos hace unos 110 millones de años e hizo que los cocodrilos del Nilo y de agua salada actuales parecieran diminutos. Los fósiles muestran que el Sarcosuchus podía crecer hasta 12 metros de largo y pesar alrededor de 7.700 kilogramos, que es el tamaño de un autobús escolar, pero con las fauces de una pesadilla. Su cráneo solo se extendía casi 2 metros, alineado con más de 130 dientes, diseñados no solo para peces, sino para cualquier cosa que se acercara demasiado. Los científicos creen que el Sarcosuchus no era solo un cazador de emboscada como los cocodrilos modernos. Con su tamaño y fuerza colosales, probablemente luchó contra dinosaurios enormes en abrevaderos, arrastrándolos hacia abajo con una facilidad aterradora. Su piel similar a una armadura, su cola diseñada para ráfagas repentinas de velocidad y su aplastante fuerza de mordida lo convirtieron en un depredador de alto nivel como ningún otro ser vivo hoy en día. Los primeros fósiles reales de Sarcosuchus se descubrieron en el desierto del Sahara, un lugar que antaño fue un exuberante pantano prehistórico. Encontrar sus restos allí fue como descubrir los huesos de un dragón. Imagina algo que pudiera enfrentarse a un dinosaurio y ganar. Para eso fue creada esta criatura. Y al igual que los monstruos de las películas que nunca mueren, Sarcosuchus ha inspirado la cultura pop, apareciendo en documentales e incluso inspirando criaturas en películas como Jurassic Park. Cuando los paleontólogos reconstruyeron su esqueleto completo, se dieron cuenta de que los cocodrilos modernos son solo una sombra de lo que solía vagar por el planeta. La idea de que Sarcosuchus se deslice silenciosamente bajo aguas antiguas es escalofriante. Es el tipo de depredador que podría haber hecho que incluso el poderoso T-Rex lo pensara 2 veces antes de acercarse demasiado a la orilla del río. Tras la desaparición de los dinosaurios, el mundo no se volvió repentinamente seguro. De hecho, un nuevo monstruo emergió en las húmedas selvas tropicales de la antigua Sudamérica, la Titanoboa. No se trataba de una serpiente cualquiera. Esta serpiente podía alcanzar más de 12 metros de longitud y pesar más de 1100 kilogramos, tan pesada como un coche pequeño. Para ponerlo en perspectiva, la Titanoboa era más larga que un autobús y lo suficientemente gruesa como para parecer una tubería viviente que serpenteaba por la selva. Descubiertos en una mina de carbón colombiana, los fósiles de Titanoboa sorprendieron a los científicos. Revelaron una serpiente que vivió en una época en la que la tierra era mucho más cálida y húmeda que hoy. Su tamaño no era solo para presumir, sino que era un depredador perfecto, capaz de emboscar a enormes cocodrilos, tortugas gigantes y cualquier otra cosa que se cruzara en su camino. Se enroscaba alrededor de su presa con una fuerza aplastante, apretándola con una fuerza tan fuerte que podía romperle las costillas y colapsar los pulmones en segundos. Lo que es aún más aterrador es el silencio con el que se movía una criatura así. Al igual que las boas modernas, la titanoboa probablemente pasaba gran parte de su tiempo acechando en aguas poco profundas, mimetizándose perfectamente con su entorno hasta que era demasiado tarde para su presa. En el mundo actual, nada en la Tierra se acerca siquiera a este nivel de dominio reptil. La titanoboa se ha convertido en un ícono de la cultura pop, incluso inspirando serpientes ficticias en películas
como anaconda. Pero la realidad es aún más escalofriante que la ficción. Saber que esta serpiente era real, que algo tan enorme alguna vez se deslizó por antiguos pantanos, es un recordatorio de que la historia de la Tierra está llena de criaturas que nos harían replantear nuestro lugar en la cadena alimentaria. Si la titanoboa viviera hoy, incluso las anacondas más grandes parecerían inofensivas serpientes de jardín. Mucho antes de que los humanos llegaran al continente australiano, este estaba gobernado por un monstruo salido de un juego de terror de supervivencia. Megalania, un lagarto monitor gigante, podía medir más de 6 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos. No solo era el principal depredador reptil de Australia, era el principal depredador del continente y punto. Esta criatura era el primo prehistórico del actual dragón de Komodo, solo que, honestamente, mucho más grande, rápido y letal. Megalania probablemente cazaba marsupiales enormes como el Diprotodon, una criatura gigante similar a un wombat, y podía dominarlos fácilmente con su fuerza bruta y su mordida aplastante. Hay evidencia sólida de que tenía dientes cerrados y posiblemente glándulas venenosas, al igual que los varánidos modernos. Esa combinación lo convirtió en un reptil que no solo perseguía a su presa, sino que la dominaba. Aún más inquietante es la cronología. La Megalania no desapareció hace millones de años. Algunos investigadores creen que podría haber existido aun cuando llegaron los primeros aborígenes australianos. Antiguas pinturas rupestres en Australia representan grandes reptiles con forma de dragón que no se corresponden con ninguna especie moderna conocida. Si bien estos podrían ser simbólicos, otros creen que podrían ser recuerdos desvanecidos de encuentros reales. La idea de que la gente pudiera haberse cruzado alguna vez con la Megalania añade un nuevo nivel de asombro y miedo. No era solo un lagarto grande, sino un depredador terrestre que podía mirar fijamente a un adulto a los ojos. Si viviera hoy, las aves rapaces de Jurassic Park parecerían lagartijas de una tienda de mascotas. Incluso ahora, la naturaleza australiana guarda sus secretos. Hay informes ocasionales de lagartos monitores de gran tamaño moviéndose por matorrales remotos. Nada confirmado, por supuesto, pero la leyenda de Megalania sigue acechando como la propia bestia, esperando a salir a atacar. En 1957, un tranquilo tramo del río Norman en Queensland, Australia, se convirtió en escenario de uno de los hechos más impactantes en la historia de los reptiles. Según los lugareños y la mujer que supuestamente le disparó, un cocodrilo apodado Chris, el rey de la sabana. Esta bestia medía más de 8 metros y medio de largo. Eso es casi la longitud de un poste de teléfono y mucho más grande que cualquier tamaño de cocodrilo confirmado científicamente hasta la fecha. Chris fue abatido por la cazadora polaca Krystyna Pawlowski, quien afirmó que el cocodrilo había estado acechando al ganado y aterrorizando a las comunidades cercanas. Al medir el cuerpo, las mandíbulas tocaron el suelo. Ningún cocodrilo, antes ni después, ha alcanzado esa longitud, al menos no registrado. Una réplica a tamaño real del cocodrilo aún se encuentra en la ciudad de Normanton, atrayendo turistas y causando sorpresa. Pero aquí es donde la cosa se complica. No existen fotografías del suceso y el cráneo o el cuerpo original nunca se conservaron. Esto ha llevado a algunos a creer que la historia era exagerada o errónea. Aún así, varias personas de la época la respaldaron y la leyenda perduró. ¿Podría haber existido un cocodrilo verdaderamente monstruoso escondido en los ríos del norte de Australia que simplemente nunca fue estudiado? No es imposible, la región sigue siendo una de las más salvajes del mundo. Aunque el tamaño exacto sigue siendo objeto de debate, lo que hace inolvidable a Chris es la idea de que tales gigantes aún podrían estar ahí fuera, ocultos en los remotos pantanos de Queensland. Australia tiene una forma especial de guardar secretos, y si alguna vez existió un cocodrilo de agua salada de 8 metros y medio, podría volver a ocurrir. Chris, el rey de la sabana, se encuentra justo en el límite entre la leyenda y la realidad, un misterio reptiliano que sigue desafiando lo que creemos posible. Y si la historia es cierta, no solo fue el cocodrilo más grande jamás visto, fue el rey de todos los reptiles. Olvida todo lo que crees saber sobre los cocodrilos. Ahora imagina uno que no acechaba en pantanos, sino que caminaba sobre tierra firme, con patas largas, con un cráneo construido como un depredador de Jurassic Park. Ese era Barinasuchus, un terror de 6 metros de largo de la Sudamérica prehistórica. No era un verdadero cocodrilo para los estándares modernos, sino un miembro de un aterrador grupo extinto llamado cebésidos. Y a diferencia de los reptiles de caza por emboscada de la actualidad, esta bestia perseguía a su presa como un depredador terrestre. Barinasuchus medía casi 2 metros de alto hasta la cadera y tenía un cráneo profundo y estrecho lleno de dientes como dagas. A diferencia de los cocodrilos de hocico plano que sujetan y ahogan, Barinasuchus fue diseñado para morder, desgarrar y seguir mordiendo. Los científicos creen que vagaba por los bosques y llanuras en busca de grandes mamíferos, moviéndose más como un carnívoro de caza en manada que como un reptil perezoso. A menudo se lo compara con lobos o grandes felinos por su posible comportamiento, excepto que era una pesadilla de sangre fría. Los fósiles encontrados en Venezuela muestran un depredador adaptado para dominar un mundo completamente diferente al de los pantanos y ríos. Sus patas
mandíbulas estaban ubicadas bajo su cuerpo, no extendidas a los lados como los cocodrilos modernos, lo que le otorgaba velocidad y movilidad. Sus mandíbulas no solo eran fuertes, sino también precisas. No era una bestia acechando en el lodo, era un asesino táctico que sabía cómo perseguir. Y lo más inquietante, no estaba solo. El Barinasuchus fue uno de los varios reptiles terrestres parientes de los cocodrilos que dominaron Sudamérica antes de la llegada de los grandes felinos. Estos reptiles difuminaban la línea entre lagarto y león, reptiles que se movían como mamíferos pero atacaban como monstruos. En cuanto a su potencial para una película de terror, el Barinasuchus podría ser uno de los depredadores más subestimados de la prehistoria. Un cocodrilo que se arrastraba por la tierra, corría y cortaba sin miedo al agua. No esperaba a que la comida viniera a él, la perseguía. En unas pocas islas aisladas de Indonesia, uno de los últimos dragones reales de la Tierra aún camina. El dragón de Komodo no escupe fuego, pero sinceramente no lo necesita. Con dientes de sierra, glándulas venenosas y la fuerza para derribar animales 10 veces más grandes, es lo más parecido a un monstruo vivo que existe hoy en día. Los adultos pueden superar los 3 metros de largo y pesar entre 70 y 90 kilogramos. Y como saben, no solo parecen peligrosos, sino que lo son. El dragón de Komodo tiene un estilo de caza sacado de una pesadilla. Se acerca sigilosamente con una velocidad asombrosa, embiste con sus mandíbulas y asesta un mordisco cargado de veneno. Este veneno no mata al instante, pero provoca una bajada de la presión arterial e impide la coagulación, lo que significa que la víctima mordida se descompondrá pronto. Luego, el dragón sigue a su víctima a un ritmo lento y constante hasta que se desploma. Este comportamiento paciente y letal es una de las razones por las que los dragones de Komodo son cazadores tan eficientes. Han eliminado búfalos, jabalíes e incluso grandes ciervos con este método frío y calculador. También son carroñeros y caníbales. Nada se desperdicia. Las crías trepan a los árboles inmediatamente después de nacer para evitar ser devoradas por sus congéneres. A medida que maduran, se vuelven audaces y territoriales. Un dragón de Komodo adulto no se acobarda ante casi nada y, sinceramente, pocos animales en las islas se atreven a desafiarlos. El dragón de Komodo también tiene la inquietante capacidad de comer hasta el 80% de su peso corporal de una sola sentada. Es como si una persona se comiera 120 hamburguesas de una sola vez. Su estómago se expande, sus huesos se trituran en segundos y lo engulle todo con una facilidad aterradora. Incluso han inspirado a villanos de la cultura pop, desde películas de kaiju hasta Juego de Tronos. Pero estos lagartos no son ciencia ficción, son antiguos supervivientes, depredadores reptilianos de la cima que, de alguna manera, aún existen en el mundo moderno. En un planeta lleno de especies en declive y gigantes en desaparición, el dragón de Komodo se mantiene firme, real, poderoso y aún hambriento. Si hay un cocodrilo de la historia que parece haber sido diseñado para aterrorizar a los dinosaurios, ese es el Deinosuchus. El nombre significa literalmente cocodrilo terrible y se ganó ese título. No era solo otro cocodrilo enorme, sino un superdepredador del tamaño de un autobús urbano, de hasta 11 metros de largo y casi 9.000 kilogramos de peso. No es un poco más grande que los cocodrilos modernos, lo cual lo sitúa en una liga completamente diferente. Para un humano a su lado, el Deinosuchus parecería un tanque cubierto de placas de armadura, con un cráneo más grande que el de la mayoría de los humanos adultos. Su cabeza por sí sola podía alcanzar 1,5 metros de largo, repleta de dientes trituradores, gruesos, redondeados y construidos más como mazos que como cuchillas. Estos no estaban destinados a pescar, estaban diseñados para pulverizar huesos. La evidencia fósil del Cretácico tardío sugiere que el Deinosuchus cazaba dinosaurios que se acercaban demasiado a la orilla del agua. Se han encontrado marcas de mordeduras que coinciden con sus enormes mandíbulas en huesos de hadrosaurio. Y considerando el enorme tamaño de esta bestia, la idea de que arrastrara a un dinosaurio de varias toneladas al agua no suena exagerada, sino completamente plausible. El Deinosuchus no solo rivalizó con otros superdepredadores, sino que los reemplazó en ciertos entornos. Donde dominaba, incluso los grandes dinosaurios carnívoros como los tiranosaurios debían ser cautelosos. Era sigiloso, letal y absurdamente fuerte. Su cola era lo suficientemente musculosa como para lanzarlo fuera del agua en segundos, convirtiendo ríos tranquilos en zonas de emboscada. Si viviera hoy, estar a su lado sería como estar junto a una roca en movimiento, uno con dientes y una mente hecha para la caza. Los cocodrilos de agua salada modernos son gigantes para los estándares actuales, pero al lado de Deinosuchus parecerían bebés. No todos los reptiles enormes son aterradores, pero todos son impresionantes. La tortuga laúd es un gigante marino apacible que aún surca nuestros mares. Ostenta el título de la tortuga viva más grande, con adultos que alcanzan regularmente longitudes de más de 2 metros y pesan hasta 900 kilogramos. Eso es más pesado que un oso grizzly y esta tortuga nada. A diferencia de sus primas de caparazón duro, el lomo de la tortuga laúd está cubierto por una piel gruesa y correosa con líneas estriadas que le dan un aspecto casi prehistórico. De hecho, las tortugas laúd apenas han cambiado en los últimos 100 millones de
de años. Son reliquias vivientes de una época en la que los reptiles dominaban tanto la tierra como el mar. Lo que hace a esta tortuga tan increíble no es solo su tamaño, sino también la distancia que recorre. Las tortugas laúd migran miles de kilómetros a través del océano abierto, sumergiéndose a profundidades de más de 1200 metros en busca de medusas, su principal alimento. Están perfectamente adaptadas para inmersiones profundas, con caparazones flexibles y pulmones que se comprimen sin causar lesiones. Pocos animales, ni siquiera peces, pueden igualarlas en estas condiciones extremas. Y a pesar de su corpulencia, las tortugas laúd se mueven por el agua con gracia. Sus aletas delanteras pueden crecer tanto como brazos humanos y generar potentes brazadas que las impulsan a través de vastas corrientes oceánicas. Estas tortugas son tan fuertes e hidrodinámicas que se las ha rastreado nadando desde Indonesia hasta la costa oeste de Estados Unidos y viceversa. Ver una tortuga laúd de cerca es inolvidable. No se trata solo de su tamaño, sino de su presencia serena, casi ancestral. Han sobrevivido a los dinosaurios, a los cambios climáticos y atravesado océanos durante más tiempo que la existencia humana. Y siguen haciéndolo hoy en día. Son uno de los últimos gigantes que podemos ver, vivos y en movimiento, en libertad. En las selvas y sistemas fluviales lluviosos de la antigua Sudamérica, un monstruo dominó las aguas, el Purusaurus. Este caimán prehistórico fue uno de los cocodrilos más grandes que jamás hayan existido, un monstruo reptil de más de 12 metros de largo y un peso estimado de 8.100 kilogramos. Eso es el doble del tamaño de un cocodrilo de agua salada moderno. Para cualquier otra cosa en su ecosistema, el Purusaurus no era solo un depredador, era el jefe. Su cráneo, de más de 1,5 metros de largo, estaba hecho para una potencia aplastante. Los paleontólogos estiman que su fuerza de mordida podía superar los 6.800 kilogramos, suficiente para romper huesos como ramas y destrozar presas enormes de un solo mordisco. Los estudios fósiles sugieren que cazaba tortugas gigantes, peces enormes e incluso mamíferos antiguos como perezosos terrestres y ungulados primitivos que se acercaban demasiado al agua. Pero el Purusaurus no era una bestia lenta y perezosa. Su cuerpo estaba diseñado para el control. Con una cola enorme y ojos hundidos, podía permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento justo para atacar. Entonces, como un ariete viviente, se lanzaba hacia adelante, con las mandíbulas por delante. Lo que hace a esta criatura aún más asombrosa es su reciente existencia, hace unos 8 millones de años. Eso es prácticamente ayer en términos evolutivos. Compartía su mundo con animales de aspecto sorprendentemente moderno. Así que, aunque los dinosaurios desaparecieron hace mucho tiempo, el Purusaurus fue un recordatorio de que la era de los monstruos aún no había terminado. Sus fósiles se han encontrado en toda la cuenca del Amazonas, especialmente en Perú y Brasil, donde los antiguos lechos de los ríos antaño ofrecían terrenos de caza ideales. Si existiera hoy, ninguna ribera estaría a salvo, incluso los barcos lo pensarían 2 veces antes de adentrarse en su territorio. El Purusaurus no solo fue uno de los reptiles más grandes de la historia, era una máquina de dominación construida con precisión, prueba de que en la naturaleza el tamaño, la fuerza y la paciencia pueden crear un depredador tan perfecto que se convierte en la leyenda de su época. En las profundidades de las olas prehistóricas existía un depredador tan aterrador que redefinió el dominio del océano. Conoce a Mosasaurus, un reptil marino que dominó los mares del Cretácico tardío con brutal eficiencia. Con más de 15 metros de largo y equipado con mandíbulas de doble bisagra, repletas de hileras de dientes afilados y curvados hacia atrás, Mosasaurus no era solo un nadador, era un torpedo con una mordida. A diferencia de los dinosaurios que vagaban por la tierra, Mosasaurus formaba parte de una rama evolutiva diferente, más estrechamente relacionada con las serpientes y los varanos modernos. Pero no dejes que eso te engañe. Este era un depredador de alta velocidad que buceaba a grandes profundidades y podía atrapar pterosaurios en el aire y perseguir tiburones bajo el agua. Su larga cola, sus extremidades con forma de aleta y su cuerpo aerodinámico lo convertían en un veloz emboscador, capaz de adelantar a cualquier cosa que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Su mandíbula y cráneo podían abrirse de par en par como los de una serpiente, lo que le permitía tragarse presas enormes enteras. Y no cazaba solo. El contenido estomacal fosilizado revela que el Mosasaurus se alimentaba de peces, amonitas, reptiles marinos más pequeños e incluso otros mosasaurios. Gracias a su aterrador diseño y monstruosas proporciones, el Mosasaurus se abrió camino en la cultura pop, siendo su aparición más famosa en Jurassic World, donde saltó del agua y se tragó un gran tiburón blanco como si fuera un aperitivo. Pero en realidad, esto no estaba muy lejos. En su época, el Mosasaurus era el rey indiscutible del océano. Lo curioso es que estas criaturas vivieron justo antes de la extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios. Hasta ese momento, el Mosasaurus no tenía rival. Sus fósiles se han encontrado en toda Europa, América del Norte e incluso en la Antártida, lo que demuestra que dominó todos los rincones de los mares antiguos.
Mucho antes de que las ballenas evolucionaran, los océanos albergaban otro Shonisaurus gigante. De lejos se parecía un poco a un delfín moderno, pero esa ilusión se desvanecía en cuanto te dabas cuenta de su tamaño. Con hasta 21 metros de largo, este ictiosaurio era más largo que un camión semirremolque y probablemente pesaba más de 27.000 kilogramos. Fue uno de los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. El Shonisaurus no era un depredador en el sentido tradicional. No tenía los dientes trituradores de huesos de un Mosasaurus ni el estilo de emboscada de un cocodrilo. En cambio, probablemente se alimentaba de criaturas de cuerpo blando, calamares, peces y posiblemente medusas, mediante succión en lugar de fuerza. Era más como un suave alimentador por filtración, pero no dejes que eso minimice su dominio. Cuando tienes ese tamaño, el simple hecho de moverte por el océano te abre camino. Lo que es aún más fascinante es dónde vivía. Se encontraron fósiles de Shonisaurus en lo alto del desierto de Nevada, una zona que hace millones de años estuvo cubierta por un mar poco profundo. El sitio del descubrimiento, ahora un parque protegido, reveló docenas de ejemplares, lo que sugiere que estos gigantes podrían haber viajado en grupos, migrando por todo el mundo como las ballenas modernas. Sus enormes aletas con forma de remo y su cabeza estrecha le otorgaban un aspecto elegante y futurista. Era rápido, eficiente y completamente diseñado para la vida en mar abierto. Y aunque quizá no fuera el reptil más agresivo del mar, no necesitaba serlo. Su tamaño por sí solo significaba que pocos o ninguno se atreverían a desafiarlo. El Shonisaurus era un auténtico leviatán, un recordatorio de que mucho antes de que los humanos cartografiaran los océanos, la naturaleza ya había creado sus propios gigantes. Elegantes, enormes y completamente alienígenas para los estándares actuales. La anaconda verde no solo es grande, sino una potencia viviente. Encontrada en las profundidades del Amazonas, esta serpiente puede alcanzar los 9 metros de longitud y pesar más de 220 kilogramos, lo que la convierte en la serpiente más pesada del planeta. Es pura fuerza, diseñada para el sigilo y la fuerza. Escondida en aguas turbias, la anaconda espera. Cuando un capibara o un caimán se acerca, ataca al instante, envolviéndolo en un santiamén y apretándolo con una fuerza brutal. Sin veneno, solo una potencia aplastante. Se traga a su presa entera, a veces tardando horas en terminar. Después de una comida copiosa, puede no volver a comer durante semanas. Con ojos y fosas nasales en lo alto de la cabeza, puede permanecer casi completamente sumergida, prácticamente invisible hasta que es demasiado tarde. A pesar de su aterradora reputación, evita a los humanos. Pero cuando los lugareños vislumbran a uno de los verdaderos gigantes, es un recuerdo inolvidable de que algunos monstruos aún nadan en silencio bajo la superficie. En las turbias aguas del río Rusizi de Burundi, algo enorme acechaba bajo la superficie, algo que los lugareños temían más que a cualquier otra cosa en su vida diaria. Lo llamaban Gustav. No era solo un cocodrilo, un monstruo, una reliquia de una época en la que las criaturas reinaban sin cuestionamientos. No se trataba de una leyenda borrosa susurrada alrededor de fogatas. Gustav era real y se le ha acusado de hacer lo que ningún otro cocodrilo ha hecho a esta escala: matar a patrulla hasta 300 personas. Fue avistado por primera vez hace décadas e incluso ahora las historias de su brutal fuerza recorren la región como la estela de su enorme cola. Gustav no es un cocodrilo cualquiera. Los expertos estiman que mide más de 6 metros de largo y pesa alrededor de 1000 kilogramos. Fácilmente uno de los cocodrilos del Nilo más grandes jamás documentados. Su tamaño por sí solo lo hace casi intocable en estado salvaje. Incluso otros superdepredadores lo evitan. Cazadores lo han intentado. Se dice que las balas han rebotado en su piel gruesa y llena de cicatrices. Lleva la prueba, marcas, abolladuras y un cuerpo con una estructura similar a una armadura. Expertos en vida silvestre de todo el mundo llegaron a Burundi para estudiarlo y capturarlo. El esfuerzo más famoso provino del cineasta francés Patrice Fay, quien dedicó años a rastrear a la bestia. Se colocaron cámaras, se prepararon trampas. Pero Gustav superó todos los intentos. Incluso evitó 2 veces una jaula de acero con una cabra viva como cebo. Es como si lo supiera, como si los estuviera observando, no al revés. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene Gustav. Algunos creen que podría tener más de 60 años, y aunque no se le ha visto oficialmente en los últimos años, no hay confirmación de su muerte. De hecho, los lugareños aún reportan avistamientos de vez en cuando, siempre a distancia, siempre con una escalofriante sensación de certeza. Un cocodrilo así no se confunde con nada más. Lo que hace a Gustav tan aterrador no es solo su tamaño, es la inteligencia, la precisión, la completa indiferencia ante el miedo. La mayoría de los cocodrilos buscan presas fáciles. Gustav va por las personas, no se cuela por los pantanos, sino que embiste. Los testigos dicen que una vez jaló a un cocodrilo macho adulto al agua sin siquiera disminuir la velocidad. Esa clase de poder es casi inigualable en el reino animal. Así que cuando la gente dice que los cocodrilos son peligrosos, no se equivocan, pero Gustav lo lleva a un nivel que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender. Si estás cerca del río Rusizi, recuerda este nombre. Puede que no sea un mito, puede que solo esté esperando. Si Gustav era un monstruo de los ríos, entonces los bosques del norte de la India una vez tuvieron su propia pesadilla.
El tigre de Champawat. No era un gran felino cualquiera. Era el tigre más mortífero jamás registrado, y no por especulaciones ni rumores. Los registros oficiales la vinculan con más de 430 muertes humanas. No es una exageración, es una cifra que obligó a los gobiernos a actuar. Las aldeas se vaciaron, las escuelas cerraron, la gente se negó a salir a la calle durante el día. Esta tigresa no cazaba en las sombras, cazaba con confianza. Lo que la hacía tan letal no era solo su agresividad, sino su adaptación. Tenía heridas en la mandíbula, caninos rotos que le hacían casi imposible cazar ciervos o jabalíes. Así que recurrió a la única presa que no podía escapar de ella y no esperaba un ataque: gente. Aprendió las rutinas humanas, acechaba senderos entre aldeas, incluso seguía pasos. Los supervivientes la describieron como rápida, silenciosa y terriblemente precisa. Atacaba, desaparecía y regresaba al día siguiente. No huía de la actividad humana, sino que prosperaba en ella. El cazador británico Jim Corbett finalmente la rastreó y la abatió en 1907, pero incluso él quedó conmocionado por su inteligencia y audacia. Su cuerpo mostraba señales de antiguas heridas, balas y batallas, y aún así las había sobrevivido a todas. Corbett escribió más tarde que no le tenía ningún miedo al hombre, y eso era lo que la hacía tan escalofriante. No se trataba de defensa territorial ni de provocación. Era un gran felino que aprendió a cazar personas y lo hizo mejor que nadie jamás registrado. La idea de que un solo animal pudiera causar tanto miedo, cerrando distritos enteros y forzando cacerías militarizadas, demuestra lo peligrosos que pueden llegar a ser los depredadores cuando sus instintos cambian, aunque sea un poco. Y lo que es más escalofriante es que no fue la única de su especie en desarrollar ese comportamiento. Al igual que el tigre de Champawat se adaptó para cazar personas, en Uganda ocurrió algo similar, pero con una criatura aún más pesada y mucho más inesperada. Se llamaba Osama, y no era un animal caricaturesco y lento como muchos imaginan que son los hipopótamos. Era violento, rápido y letal, y no solo mataba una vez. Los informes indican que este único hipopótamo fue responsable de al menos una docena de muertes humanas en un corto periodo de tiempo, y quizás más que nunca se documentaron oficialmente. Comenzó alrededor del lago Kyoga, donde los lugareños notaron un patrón: la desaparición de barcos de pescadores, encontrados volcados y huellas del tamaño de platos cerca de fuentes de agua. Osama no atacaba solo cuando lo provocaban. Los testigos dicen que esperaba cerca de las zonas de desembarque y atacaba sin previo aviso. Un hombre sobrevivió a un ataque y luego contó que el hipopótamo volcó su bote y lo mordió como si fuera papel, arrastrándolo bajo el agua. Los hipopótamos pueden correr más rápido de lo que la mayoría de la gente cree y pueden triturar huesos con un solo mordisco. Ahora imaginen uno de más de 1800 kilogramos que parece buscar activamente a los humanos. Ese era Osama. Los lugareños estaban tan aterrorizados que le pusieron un nombre normalmente reservado para los villanos, y eso demuestra lo real que parecía la amenaza. No era un animal salvaje que se adentraba en territorio humano, era uno que parecía haber aprendido a aprovecharse de él. Tras años de caos, Osama fue finalmente localizado y abatido por las autoridades de vida silvestre, pero ni siquiera eso fue fácil. Ya había escapado a varios intentos de captura. El animal esquivaba astutamente barcos y trampas como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Lo especialmente inquietante es que Osama no era el único en su comportamiento. Los ataques de hipopótamos en África son más comunes de lo que la mayoría cree y a menudo más mortales que los de leones o cocodrilos. Pero Osama lo llevó a otro nivel, convirtiéndose durante un tiempo en la criatura más temida de los lagos de Uganda. Si pensabas que los tigres eran aterradores, espera oír hablar de un leopardo que se convirtió en uno de los asesinos más metódicos de la historia de la humanidad. No fue un encuentro casual ni un ataque extraño. El leopardo de Rudraprayag acechó aldeas del norte de la India durante casi una década, matando a más de 125 personas. Confirmado. Esa cifra por sí sola lo convierte en uno de los devoradores de hombres más prolíficos jamás documentados. Pero lo que hizo a este leopardo aún más aterrador no fue el recuento, fue cómo lo hizo. La mayoría de los leopardos evitan a los humanos, limitándose a los bosques y las montañas. Este no, se adaptó a la vida cerca de las aldeas. Atacaba de noche, colándose en las casas por las ventanas y arrastrando a la gente fuera sin hacer ruido. Las familias se despertaban y encontraban a alguien desaparecido. Las puertas permanecían cerradas, las luces encendidas, pero nada lo detenía. Aprendió patrones, evitó trampas y se deslizó entre los equipos de búsqueda como el humo. Parecía invisible. Algunos incluso creían que era un ser sobrenatural, un fantasma con garras. Jim Corbett, el mismo hombre que abatió al tigre de Champawat, finalmente fue contratado para rastrear también a este asesino. Llevó meses. El leopardo era escurridizo, desconfiaba de cualquier cambio en su entorno y no le temía al olor humano. Incluso Corbett escribió que este animal era desconcertantemente inteligente, cauteloso e imposible de predecir. Cuando finalmente lo abatieron en 1926, no se sintió como una victoria. Se sintió como sobrevivir a algo que, para empezar, no tenía por qué existir. Y aquí está el giro inesperado. La matanza de este leopardo probablemente comenzó tras una epidemia y una hambruna que dejó muchos cadáveres sin enterrar.
El carroñeo se convirtió en hábito y el hábito en casa. Una vez más, un depredador aprendió algo nuevo y cientos pagaron el precio. No es el tamaño lo que importa, a veces es la mente detrás de las garras. Del sigilo de los leopardos a la fuerza bruta y aplastante, ahora llega Lolong. Capturado en Filipinas, este cocodrilo no solo rompió récords, los destrozó. Lolong medía más de 6 metros de largo y pesaba más de 1040 kilogramos. Cuando los lugareños lo vieron por primera vez, no vieron una leyenda. Vieron un monstruo real arrastrando ganado y, posiblemente, personas al río. Había historias, un búfalo de agua que desapareció, un pescador que nunca regresó a casa, un niño desaparecido en segundos. Nada confirmado, pero suficiente miedo para iniciar una cacería. La operación para capturar a Lolong fue masiva. Las trampas fallaron. Los barcos lo siguieron durante días. Lo evitó todo hasta que, finalmente, lo acorralaron y lo sacaron del pantano con un equipo de casi 100 personas. Cuando finalmente lo midieron, quedaron boquiabiertos. Era el cocodrilo de agua salada más grande jamás capturado vivo e incluso encadenado parecía prehistórico. Cicatrices en todo el cuerpo, dientes del tamaño de dedos y ojos que no parpadeaban. Las autoridades creyeron que estaba detrás de varias desapariciones, aunque nunca encontraron restos humanos oficialmente. Aún así, nadie dudaba de su capacidad. Un mordisco de Lolong podía partir a un hombre adulto por la mitad. Lo trasladaron a un parque ecoturístico donde miles de personas acudían a verlo, pero a pesar de estar en cautiverio, nunca perdió esa energía salvaje. Rara vez comía en público, no se movía mucho y siempre parecía estar esperando algo. Lolong murió en 2013, pero todavía se habla de él. No solo por su tamaño, sino por la posibilidad. La idea de que en algún lugar allá afuera, otros gigantes como él todavía están escondidos en manglares y ríos, invisibles pero siempre observando. Ya sabes, es fácil olvidar que las orcas son depredadores de la cúspide cuando las ves hacer trucos en un parque temático. Pero Tilikum, bueno, le recordó al mundo lo que realmente son: mortales, inteligentes e impredecibles. Capturado en la costa de Islandia en la década de 1980, Tilikum se convirtió, sin duda, en uno de los animales marinos más notorios de la historia. Con los años, estuvo involucrado en la muerte de 3 personas, incluido un experimentado entrenador de SeaWorld. Este no fue solo un caso de comportamiento malinterpretado. Esta era una orca que había visto demasiado. Tilikum pasó la mayor parte de su vida en cautiverio, arrastrado entre tanques, aislado y utilizado para la reproducción. Las orcas son animales sociales, ¿sabe? Forjan relaciones complejas, se comunican a través de kilómetros y en libertad nadan hasta 160 kilómetros al día. Sin embargo, en cautiverio, Tilikum nadaba en círculos, a veces flotando inmóvil durante horas. Los entrenadores decían que era inteligente pero temperamental. Y bueno, cuando las cosas salían mal, salían fatalmente mal. El caso más publicitado, quizá recuerde, ocurrió durante un espectáculo en vivo cuando Tilikum agarró a su entrenador y se negó a soltarlo. Conmocionó al público, conmocionó al mundo. De repente, la orca sonriente fue vista como algo completamente distinto, un animal que había sido llevado demasiado lejos durante demasiado tiempo. No estaba rabioso ni loco, no, era calculador. Lo que hace que la historia de Tilikum sea tan inquietante es que las orcas son capaces de estrategia. Cazan focas creando olas, vuelcan témpanos de hielo, enseñan a sus crías. Y en el caso de Tilikum, recordó, eso es lo que lo hizo tan peligroso. No solo su tamaño, que era enorme incluso para los estándares de las orcas, sino también su memoria. En 1898, mientras los británicos avanzaban con su gran proyecto ferroviario en Kenia, se toparon con algo inesperado: 2 leones que descarrilaron por completo la operación. No eran simples depredadores hambrientos que se encargaban de los rezagados. Los devoradores de hombres de Tsavo, 2 enormes leones machos, comenzaron a acechar los campamentos de construcción y a sacar a la gente de las tiendas por la noche. No cazaban para sobrevivir, cazaban sin descanso, matando, según se dice, a docenas de trabajadores, quizá más de 100 según algunos relatos. Lo que hacía a estos leones tan aterradores no era solo su agresividad, sino su audacia. No les temían las fogatas ni el ruido. Ignoraban las barreras, saltaban las vallas y aprendieron a evadir las trampas de los cazadores experimentados. Noche tras noche, los trabajadores desaparecían, los campamentos se vaciaban, la construcción se paralizó. La gente empezó a llamarlos demonios. No eran los típicos leones con un miedo natural a los humanos. Atacaban a las personas como si fueran presas. Y aquí está el giro inesperado. Ambos leones no tenían melena, un rasgo inusual que contribuía a su aspecto inquietante y les ayudaba a moverse silenciosamente entre la maleza. El ingeniero jefe, el teniente coronel John Henry Patterson, finalmente los cazó tras meses de intentos fallidos. Cuando finalmente los mató, el alivio fue tan grande que los británicos volvieron a poner en marcha el ferrocarril casi de inmediato. Pero la historia no terminó ahí. Las pieles se convirtieron más tarde en alfombras y finalmente los leones reconstruidos se exhibieron en un museo de Chicago. Sus cráneos mostraban graves problemas dentales, lo que probablemente los empujó hacia presas más fáciles: los humanos. Una vez más, una lesión alteró su comportamiento y el resultado fue una masacre que casi detuvo el progreso de un imperio.
A miles de kilómetros de África, en lo profundo de los bosques nevados de Hokkaido, Japón, otro depredador dejó su huella en uno de los ataques de fauna silvestre más aterradores de la historia moderna. En diciembre de 1915, un enorme oso pardo atacó la pequeña aldea de Sankebetsu. Lo que siguió no fue un ataque único, sino un asalto continuo que dejó a los residentes aterrorizados hasta de salir. El oso destrozó casas, regresó una y otra vez y mató a 7 personas en total, conmocionando a todo el país. Los osos pardos en Japón no son raros, pero este fue diferente. No mostró miedo ni vacilación, ni un patrón que los lugareños pudieran predecir. Llegó en medio de una tormenta de nieve, con poca visibilidad y la ayuda lejos. El oso no solo irrumpió en las casas, sino que sacó a la gente a rastras. Familias enteras huyeron del pueblo presas del pánico. Los que se quedaron se armaron con lo que encontraron: hachas, rifles, incluso agua hirviendo. Se formaron grupos de búsqueda, pero siempre llegaban demasiado tarde. El oso desaparecía en el bosque solo para regresar días después, atacando las casas donde se habían ido las luces. El animal parecía saber cómo evitar las trampas y cómo atrapar a la gente cuando era más vulnerable. No fue una masacre aislada, fue un asedio calculado. Finalmente, se llamó a un cazador experto conocido por rastrear osos errantes. Encontró al animal y le disparó tras un peligroso encuentro en las montañas. El contenido de su estómago incluía restos humanos, lo que confirmó lo que más temían los aldeanos. Había desarrollado un gusto por la gente. El incidente de Sankebetsu provocó cambios importantes en la forma en que las comunidades rurales de Japón abordaban las amenazas a la fauna silvestre y sigue siendo un caso escalofriante que aún se enseña en las escuelas japonesas. Entre 1764 y 1767, la provincia rural de Gévaudan, en el sur de Francia, vivió bajo la sombra de algo inexplicable. La gente la llamaba la bête, la bestia. Los testigos afirmaban que era más grande que un lobo, con pelaje rojizo, vetas negras, cola larga y una mirada extraña, casi humana. Más de 100 personas murieron, a menudo en brutales ataques repentinos que aterrorizaron a aldeas aisladas. Se enviaron soldados, los cazadores recorrieron los bosques, se ofrecieron recompensas. Aún así, los ataques continuaron. No se trataba de un encuentro desafortunado. La bestia seguía regresando. Acechaba a pastores, emboscaría a granjeros e incluso cargaba contra grupos de hombres armados. Algunos sobrevivientes dijeron que caminaba a 4 patas, pero se movía con una velocidad anormal. No se comportaba como un lobo común. Llegaron informes de toda la región. Algunos cuerpos estaban intactos, salvo por una herida limpia y mortal. Algunos nunca fueron encontrados. El pánico se convirtió en paranoia. Los lugareños culparon a todo, desde animales exóticos escapados hasta maldiciones sobrenaturales. Incluso comenzaron a extenderse rumores de hombres lobo. Múltiples lobos fueron asesinados durante esos años y algunos fueron declarados la bestia, pero las matanzas solo cesaron después de que un cazador local llamado Jean Chastel finalmente abatió a un animal grande. Tenía rasgos inusuales y se dice que se encontraron restos extraños en su estómago. Fuera lo que fuese, los ataques cesaron. Hasta el día de hoy, nadie se pone de acuerdo sobre qué era realmente la bestia: un lobo deforme, un león traído del extranjero o algo desconocido. Lo que hacía a la bestia tan temida no era solo el número de cadáveres. Era el misterio, la precisión. La sensación de que cazaba no por supervivencia, sino por deporte. 300 años después, sigue rondando el folclore francés, y con razón. En los sistemas fluviales de Bangladesh, la gente está acostumbrada a compartir el agua con cocodrilos, pero no esperan que el gavial de hocico fino se encuentre entre los peligrosos. Generalmente vistos como comedores de peces sin una amenaza real para los humanos, los gaviales son una especie rara que tiende a mantenerse aislada. Pero a principios del siglo XXI, esa calma fue interrumpida por un enorme ejemplar al que algunos lugareños llamaron el devorador gavial. Y a diferencia de sus primos, este actuó de manera muy diferente. Comenzaron a difundirse historias desde las aldeas a lo largo de los ríos Brahmaputra y Yamuna. Ganado desapareciendo cerca del agua. Barcos pesqueros encontrados volcados, y en algunos casos, personas desaparecían sin dejar rastro. Lo que lo hizo aún más extraño fue que las huellas encontradas cerca no coincidían con las de un cocodrilo marino. Eran más estrechas, probablemente de un gavial. Al principio, los expertos en vida silvestre descartaron la idea. Los gaviales no atacan a las personas, pero los testigos oculares estaban seguros. Esto no era un cocodrilo. Era más largo, más rápido y tenía un hocico como una lanza. Finalmente, aparecieron fotografías que mostraban un enorme gavial tomando el sol cerca de un sendero fluvial de uso común. Tenía cicatrices en el lomo, probablemente de redes de pesca o palas de barco, y se estimaba que medía más de 6 metros de largo.
Los lugareños creían que se había vuelto agresivo tras repetidos encuentros con humanos. Las autoridades de vida silvestre iniciaron una búsqueda, pero para cuando instalaron cámaras y patrullas, el animal había desaparecido. Se desconoce si murió, se desplazó río arriba o simplemente cambió de comportamiento. Hasta el día de hoy, la historia divide a la gente. Algunos aún insisten en que los gaviales son inofensivos, otros juran que el devorador era real. Pero algo queda claro: cuando incluso las especies consideradas seguras comienzan a cambiar su forma de interactuar con nosotros, las reglas de la naturaleza cambian drásticamente. En las verdes colinas y aldeas de Assam, India, los elefantes forman parte de la vida cotidiana. La gente los respeta, a menudo los venera, pero esa relación se vuelve mortal cuando un elefante macho se vuelve rebelde. Entre 204 y 206, uno de estos elefantes acaparó titulares en todo el país por razones completamente equivocadas. Este elefante macho sin colmillos no solo era agresivo, sino despiadado. Al final de su ataque, más de 60 personas habían muerto. Comenzó con incidentes aislados, un cultivo pisoteado por aquí, una cabaña dañada por allá, pero pronto los ataques se intensificaron. Casas enteras fueron arrasadas, graneros destruidos y aldeanos aplastados mientras dormían. El elefante empezó a aparecer al anochecer y regresaba noche tras noche. Aún más escalofriante, supuestamente evitaba las localidades donde se desplegaban las fuerzas de seguridad, lo que sugería un alarmante nivel de alerta. A diferencia de la mayoría de los elefantes que podrían reaccionar ante la provocación o la pérdida de territorio, este parecía actuar impulsado por la ira. Las autoridades lo intentaron todo: petardos, vallas, patrullas, pero nada funcionó. Tras varios intentos fallidos de captura y decenas de vidas perdidas, el gobierno autorizó una orden de disparar a matar. En diciembre de 2006, un equipo de francotiradores abatió finalmente al elefante. El cuerpo fue examinado y se confirmó que se trataba del mismo animal basándose en antiguas cicatrices y patrones de colmillos. ¿Qué causó la masacre? Algunos dicen que fueron años de destrucción del hábitat. Otros creen que el animal tenía un historial de maltrato por parte de las operaciones madereras. Pero sea cual sea el motivo, el resultado fue claro: uno de los ataques más mortíferos de un elefante en la historia moderna. Y el miedo que dejó en Assam no ha desaparecido del todo. A principios de la década de 1820, el tranquilo pueblo sueco de Gysinge se vio acosado por un depredador sin precedentes en la región. Un solo lobo gris, joven, sano y sin rabia, inició una oleada de ataques que dejó atónitos y aterrorizados a los residentes. En tan solo 3 meses, se informó que este lobo hirió o mató a más de 30 personas. La mayoría de los ataques ocurrieron a plena luz del día, cerca de casas y en senderos trillados. No esperó al anochecer. No se escondió. Cazaba con una confianza aterradora. Lo que hizo este caso tan inusual y tan escalofriante fue que el lobo no se comportó como un animal salvaje. No lo impulsaba el hambre ni la desesperación. Algunos creen que fue criado en cautiverio y luego liberado, posiblemente tras maltrato humano. De ser cierto, eso podría explicar su falta de miedo y su clara preferencia por las personas como presa. Caminaba directamente hacia sus objetivos, sin vacilar, y una vez que atacaba, rara vez fallaba. Los esfuerzos por detener al lobo se intensificaban con cada ataque. Comunidades enteras establecieron turnos de vigilancia. Los cazadores seguían sus huellas en la nieve, pero el lobo era astuto y siempre se mantenía fuera de su alcance. Finalmente, un grupo de hombres armados lo capturó y lo mató tras una sangrienta emboscada, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Suecia nunca había registrado algo parecido antes ni después. El lobo de Gysinge sigue siendo el lobo más mortífero registrado en Escandinavia. Un recordatorio de que incluso en bosques fríos y tranquilos, el peligro puede presentarse en forma de algo tan aparentemente común como un lobo, pero con instintos desviados hacia la dirección equivocada. Frente a la costa de Puerto Elizabeth, Sudáfrica, comenzó a ocurrir algo que incluso tomó por sorpresa a los científicos. Una pareja de orcas macho, apodadas Port y Starboard por sus distintivas aletas dorsales curvadas, comenzó a atacar a grandes tiburones blancos. No solo los perseguían, sino que los destripaban con precisión quirúrgica. En algunos casos, solo se comían los hígados de tiburón, órganos ricos en grasa. El resto se dejaba a la deriva. Era un ataque eficiente, deliberado y repetido una y otra vez. A medida que estos ataques aumentaban, los avistamientos de tiburones blancos en la zona disminuyeron drásticamente. Ecosistemas marinos enteros se vieron afectados. El turismo de tiburones colapsó en los pueblos cercanos. Pero lo que hizo aún más extraño el caso de Port y Starboard fue la teoría de que no fue un ataque aleatorio, sino un objetivo. Si las orcas pueden identificar, recordar y actuar ante amenazas percibidas con tal nivel de planificación, ¿de qué más son capaces? Hoy Port y Starboard siguen ahí fuera, silenciosas, rápidas y cazando con determinación. Su historia cierra nuestra lista con una idea escalofriante. El depredador más inteligente del océano podría ser también el más impredecible. En las colinas del norte de la India, hace más de un siglo, los lugareños susurraban sobre una sombra rayada que se movía por los bosques. No la llamaban tigre, la llamaban demonio. No huía de los humanos, los cazaba. Y lo hacía con una precisión aterradora.
Se trataba de la tigresa de Champawat, una tigresa de Bengala responsable del mayor número de ataques humanos jamás registrado. Oficialmente se le atribuyó 436 muertes confirmadas, aunque la cifra real podría haber sido incluso mayor. Su reinado de terror se extendió por Nepal y la India, mientras se desplazaba de aldea en aldea, manteniéndose siempre fuera de su alcance. ¿Qué la hacía tan letal? Tras ser herida por un cazador en Nepal, su mandíbula quedó gravemente dañada. Ya no podía cazar ciervos ni jabalíes como la mayoría de los tigres, así que recurrió a algo más lento y fácil: las personas. Y una vez que hizo ese cambio, se volvió imparable. Los lugareños intentaron todo para ahuyentarla: fogatas, tambores, escoltas armadas. Nada funcionó. Se movía en silencio, atacaba con rapidez y desaparecía antes de que nadie pudiera reaccionar. Algunos decían que conocía la tierra mejor que los aldeanos que vivían allí. Evitaba trampas, burlaba a los cazadores e incluso cambiaba sus patrones para esquivar a las patrullas. Sus ataques no solo eran comunes, sino que se convirtieron en un miedo cotidiano. La gente dejó de cultivar, las escuelas cerraron, comunidades enteras vivían en sus casas rezando para que no regresara. Sus huellas dejaban rastros en arrozales y senderos fangosos, siempre en dirección al siguiente asentamiento. Hizo falta un cazador legendario llamado Jim Corbett para detenerla. No utilizó una gran partida de caza. Salió solo siguiéndola durante días. Cuando finalmente la encontró, fue un juego de nervios. Un error y él sería la siguiente víctima. Pero Corbett lo logró, poniendo fin a una pesadilla que había durado años. Tras su muerte, las autoridades examinaron su cuerpo. Sus caninos rotos confirmaron la teoría. No había elegido a los humanos por preferencia. No tenía otra opción. Eso es lo que aún hoy en día escalofrió. Un animal herido, llevado al límite, se convirtió en uno de los cazadores más eficientes y temidos de la historia. Hoy el cráneo del tigre de Champawat aún existe. Se encuentra en un museo de la India, silencioso y agrietado. Pero en los bosques donde una vez reinó, las historias siguen vivas. No por la cantidad, sino por el tiempo que superó en astucia a todos los que intentaron detenerla. Hay lugares en el Congo tan salvajes que los mapas aún los marcan con un verde difuso. Es en una de esas regiones vírgenes donde los árboles se elevan más que los edificios y el aire está denso en silencio, donde han surgido historias sobre algo enorme, un gorila sin precedentes para la ciencia. Los lugareños lo llaman Ngubuyako, nombre que se traduce como la fuerza interior. Pero no hablan de él como de un animal normal. Esta bestia camina erguida la mayor parte del tiempo. Mide más de 2 metros de altura, con hombros tan anchos que podrían bloquear una puerta, y ojos que, según se dice, se vuelven rojos al ser iluminados por el fuego. Según algunos aldeanos, no huye de los humanos, sino que les devuelve la mirada. Esto no es un mito transmitido durante siglos. Los avistamientos son recientes. Los cazadores afirman que derriba árboles, rompe trampas de un solo golpe y deja huellas del tamaño de platos. Algunas expediciones han regresado con fotos de nidos enormes construidos en el suelo, no en árboles como los gorilas comunes, y con excrementos llenos de huesos. Huesos de animales que no suelen formar parte de la dieta de un gorila. En 2004, un equipo de vida silvestre que viajaba cerca del río Wele reportó extrañas vocalizaciones nocturnas. Sonidos profundos y guturales que no correspondían a ninguna especie conocida. Los guías se negaron a ir más lejos. Dijeron que la tierra más allá pertenecía a algo más, algo con manos como las nuestras, pero mucho más fuerte. Un guía les dijo claramente a los investigadores: por ahí camina el fantasma de la montaña. Algunos científicos creen que podría tratarse de una nueva subespecie de gorila oriental de tierras bajas, de complexión robusta e hiperterritorial. Otros dicen que podría ser una población relicta, un remanente de un antiguo linaje que se creía extinto. Y luego están quienes dicen que es ficción, una mezcla de folclore e identificación errónea. En fin, este podría ser el primate más peligroso del mundo, no porque busque a la gente, sino porque es lo suficientemente fuerte como para borrar su propio rastro. El dragón de Komodo no solo es el lagarto más grande de la Tierra, sino también uno de los más peligrosos. Estos gigantes pueden medir más de 3 metros de largo y pesar más de 136 kilogramos. Además, no son tímidos. En las islas de Komodo y Rinca, caminan por las aldeas, se cuelan en las cocinas y a veces atacan sin previo aviso. En un caso impactante, un guardabosques estaba sentado en su oficina cuando un dragón entró por la puerta y lo mordió. Aún más alarmante, varios turistas han resultado heridos al acercarse demasiado para tomarse una selfie o al ignorar las advertencias de sus guías. Algunos se desviaron de los senderos solo para regresar heridos, si es que regresaron. ¿Por qué son tan peligrosos? No se trata solo del tamaño ni de la fuerza de su mordida. Los dragones de Komodo portan veneno que impide la coagulación de la sangre y su saliva está llena de bacterias. Una sola mordedura puede provocar infecciones, pérdida de sangre y en zonas remotas, complicaciones graves. Los dragones pueden oler la sangre a más de 10 kilómetros de distancia. Saben cuando algo es vulnerable y son rápidos. Alcanzan los 19 kilómetros por hora en ráfagas cortas. Se sabe que tienden emboscadas a cabras, ciervos e incluso búfalos de agua. Una embestida, un mordisco y luego
retroceden y dejan que el veneno haga el resto. En los últimos años, los guías han impuesto estrictas normas de seguridad. A los turistas se les dice que nunca vistan de rojo, que nunca vengan solos y que nunca den la espalda. Si un dragón muestra interés, probablemente haya más cerca. No se trata de alarmismo, sino de consejos de supervivencia. Así que la próxima vez que veas una foto de un dragón de Komodo tomando el sol, ten esto en cuenta. No es un lagarto perezoso. Ese es un depredador prehistórico esperando su momento. Y en estas islas estás en su territorio. En los bosques inundados y los ríos turbios del Amazonas hay un reptil que no recibe los mismos titulares que la anaconda o la piraña, pero debería. El caimán negro es el depredador más grande de la cuenca del Amazonas y cuando está completamente desarrollado puede medir más de 6 metros de largo. Eso es más largo que la mayoría de los grandes tiburones blancos. Estos gigantes tienen mandíbulas poderosas, escamas negras como la brea que se mimetizan a la perfección con el agua nocturna y un estilo de caza basado completamente en el sigilo. Y en algunas regiones remotas se han convertido en la principal amenaza para los lugareños que viven cerca de las riberas. Aldeas enteras en Brasil y Perú han reportado periodos en los que la gente dejó de usar el río por completo, no pescar, no nadar, no bañarse, debido a un enorme caimán que vigilaba el área. Estos no son incidentes aislados. En ciertas zonas cercanas al río Solimois, los ataques han sido repetidos y fatales. Algunos animales se sienten tan cómodos con la gente que empiezan a emboscar canoas e incluso a esperar en la orilla al anochecer. Los caimanes negros también son inteligentes. A menudo flotan en silencio durante horas, con los ojos y las fosas nasales apenas por encima del agua. Cuando atacan, lo hacen de forma rápida y explosiva. Un caso documentado involucró a un caimán que se lanzó más de 2 metros fuera del agua para atrapar a un capibara que estaba parado en un tronco, chasqueando las mandíbulas con tanta fuerza que se escuchó por encima de los sonidos de la selva. A pesar de ser depredadores de primer nivel, los caimanes negros alguna vez fueron cazados casi hasta la extinción. Pero desde que se iniciaron los esfuerzos de conservación, su población se ha recuperado, especialmente en regiones protegidas como la reserva Mamirawa, y con ese regreso ha surgido un nuevo problema: los conflictos territoriales con los humanos. Lo que hace a los caimanes negros especialmente peligrosos es su capacidad de adaptación. Pueden alimentarse de peces durante meses y luego de repente pasar a ser mamíferos. Y una vez que superan los 4,5 metros, pocos animales en la Amazonia pueden desafiarlos. Son silenciosos la mayor parte del tiempo, pero cuando braman suenan como un trueno que retumba entre los árboles. Para los aldeanos que escuchan ese sonido por la noche, es una advertencia. Algo antiguo, acorazado y absolutamente mortal los observa. En las tranquilas aguas del lago Victoria, un cocodrilo se ganó una reputación tan temible que los lugareños le pusieron un nombre inolvidable: Osama. No era un mito ni una exageración. Era real. Lo rastrearon. Lo vieron. Y se le culpó de más de 80 ataques confirmados a personas en la costa de Luganga. Durante años reinó sobre el agua, acechando justo debajo de la superficie, atacando con rapidez y desapareciendo como un fantasma. Con más de 4,8 metros de largo y un peso de unos 900 kilogramos, Osama era diferente a la mayoría de los cocodrilos. No evitaba a los barcos ni a los humanos, los cazaba activamente. Los pescadores desaparecieron sin hacer ruido. Los niños que lavaban ropa en la orilla del río fueron arrastrados silenciosamente. La situación se complicó tanto que comunidades enteras dejaron de usar el agua de la que dependían para sobrevivir. Los ataques de cocodrilos a menudo se atribuyen a la confusión de identidad, extremidades salpicadas que se confunden con peces. Pero no fue el caso de Osama. Las autoridades de vida silvestre creían que atacaba a los humanos. Su comportamiento era más que agresivo, era estratégico. Tras años de miedo e intentos fallidos, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda lanzó una operación especial en 2005. Con trampas de acero, jaulas con cebo y un equipo de especialistas en vida silvestre, finalmente lo capturaron con vida. Cientos de lugareños se congregaron para ver a la bestia que los había aterrorizado durante casi una década. Osama fue reubicado en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, donde aún vive bajo fuertes medidas de seguridad. Los turistas lo visitan, los guías lo señalan. Pero para quienes conocían sus capacidades, no es solo un gran reptil en un estanque cercado, es la pesadilla que una vez dominó el lago. Los osos perezosos no parecen amenazantes a primera vista. Pelaje denso, garras largas, un andar que parece más bien un tambaleo. Pero en 1957, cerca de Mysore, India, un oso perezoso reescribió todo lo que la gente creía saber sobre la especie. Durante 2 años, los aldeanos de los distritos de Nargund y Bidar vivieron con miedo de un único oso que no se parecía en nada a los de su especie. No se retiraba, no se escondía, atacaba agresivamente repetidamente y a menudo sin provocación. No se trataba solo de un comportamiento defensivo. Este oso perseguía a la gente a plena luz del día, arremetiendo contra los trabajadores en los campos, persiguiéndolos por caminos de tierra e incluso entrando en las aldeas.
Más de una docena de personas murieron y el doble resultaron mutiladas, muchas con el rostro destrozado o extremidades gravemente heridas. A diferencia de los tigres o leopardos, que buscan una matanza limpia, los osos perezosos tienen una estrategia diferente, más aterradora. Se mantienen erguidos, usan sus garras como dagas y muerden la cara. Es un ataque rápido, brutal e impredecible. Los funcionarios de vida silvestre estaban desconcertados. Los cazadores locales lo intentaron sin éxito. El oso parecía evitar las trampas y siempre atacaba en lugares nuevos. Finalmente, el gobierno llamó a Kenneth Anderson, un reconocido rastreador. Este logró localizar y disparar al oso tras un tenso encuentro que casi termina con su procesamiento. La autopsia del oso reveló lesiones antiguas, posiblemente de un encuentro anterior con cazadores furtivos. Los expertos creían que este dolor y trauma volvieron al animal hostil hacia todo lo que se moviera, especialmente hacia los humanos. Este caso sigue siendo uno de los ataques animales más violentos de la historia moderna. Y aunque solo se trató de un oso, cambió para siempre la percepción que los lugareños tienen de los osos perezosos. Tras ese pelaje desgreñado y su paso lento, se esconde una fuerza más agresiva que la de un tigre. En los bosques secos de Hazaribagh, India, los lugareños temían algo mucho más coordinado que un depredador solitario. No se trataba de un tigre descontrolado ni de un leopardo desesperado. Eran lobos trabajando en manada. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, una oleada de ataques azotó la región. Y aunque los lobos suelen ser tímidos con las personas, estos no eran encuentros comunes. Atacaban al amanecer o al anochecer, cuando la visibilidad era baja. Se movían silenciosamente, a menudo rodeando a su objetivo antes de abalanzarse. La gente reportaba no haber oído nada, solo un movimiento repentino y luego silencio. Al principio, los funcionarios de vida silvestre se mostraron escépticos. Se consideraba que los lobos eran carroñeros cautelosos, pero las señales eran inconfundibles. Huellas, marcas de garras, muestras de pelaje y ataques coordinados que encajaban a la perfección con su comportamiento de caza. Los investigadores identificaron que este grupo en particular se había vuelto inusualmente audaz debido a la pérdida de hábitat y la falta de presas silvestres. Con menos ciervos o jabalíes para alimentarse, se adaptaron rápidamente. Y a diferencia de los grandes felinos, estos lobos cazaban en grupo. Uno distraía, otros se acercaban por detrás. Los rastreadores locales los observaron a distancia. El lobo alfa fue descrito como más grande de lo habitual, con un pelaje gris negruzco y una intrépida audacia en las aldeas. Algunas noches los aldeanos afirmaban haber visto ojos brillantes en las afueras, observando, esperando. Finalmente los guardabosques rastrearon a la manada y los reubicaron en zonas más salvajes. Pero los lobos de Hazaribagh siguen siendo uno de los pocos casos documentados de lobos que cazan activamente a humanos en la era moderna. No fue locura. No fue casualidad. Fue la supervivencia, agudizada hasta convertirse en algo aterrador. En el corazón de la capital de Etiopía, donde se alzan rascacielos y el tráfico bulle las 24 horas, un depredador diferente acecha tras el atardecer. Las hienas moteadas, audaces y organizadas, vagan por las afueras de Addis Abeba, deslizándose entre callejones, acechando vertederos y a veces adentrándose en barrios urbanos. No son los carroñeros de los dibujos animados. Las hienas moteadas adultas pueden triturar huesos con sus mandíbulas, correr hasta 56 km/h y cazar en manadas muy inteligentes. En las afueras de Addis Abeba se han adaptado a los patrones humanos. Esperan la oscuridad, evitan el tráfico y aprenden dónde está la comida. Los ataques al ganado son comunes, pero lo más escalofriante son los casos en que las hienas entran en barrios marginales y atacan a personas dormidas. Los testigos las describen como silenciosas hasta el momento del ataque, a menudo atacando zonas blandas como el cuello y la cara. Algunos lugareños ahora duermen en grupos, manteniendo fogatas encendidas y apostando vigías informales. Las autoridades municipales reconocen el problema, pero se encuentran en una situación difícil. Las hienas cumplen una extraña función ecológica. Limpian los desechos en descomposición, controlan las poblaciones de ratas y en las zonas rurales incluso actúan como elementos disuasorios contra otros depredadores. Sin embargo, ese equilibrio se vuelve arriesgado cuando la línea entre la naturaleza y la ciudad comienza a difuminarse. Addis Abeba no es la única ciudad. Se han reportado incidentes similares en Harar, donde las hienas se han convertido en parte del tejido cultural. Incluso se las alimenta a mano en espectáculos turísticos. Pero en la capital, donde la densidad de población es alta y la seguridad nocturna es baja, la tensión es latente. Una cosa está clara: cuando se apaga la luz, la ciudad pertenece a otro. Y en algunos rincones, la única advertencia es un grito sordo en la oscuridad, justo antes de que sea demasiado tarde. Hay un lugar frente a la costa de Brasil tan peligroso que es ilegal pisarlo sin autorización militar. El nombre lo dice todo: Ilha da Queimada Grande. Pero la mayoría de la gente la conoce por su apodo más apropiado: Isla de las Serpientes. Esta isla rocosa y selvática es el hogar de la víbora dorada, una de las serpientes más venenosas de la Tierra. Y están por todas partes. Se estima que en algunas zonas hay una serpiente por metro cuadrado. Es como caminar por un campo minado de colmillos. Estas víboras evolucionaron aisladas durante miles de años.
sin depredadores naturales ni presas grandes, desarrollaron un veneno que actúa increíblemente rápido, capaz de derretir la carne y paralizar el sistema nervioso. Una sola mordedura puede causar una hemorragia interna masiva, insuficiencia renal y la muerte en menos de una hora. Hay historias, mitad oficiales, mitad leyenda, de un farero y su familia que vivieron allí, solo para desaparecer sin dejar rastro, dejando que el edificio se pudriera y las enredaderas treparan por las paredes. Hoy en día, incluso los investigadores que lo visitan deben usar botas gruesas, guantes y llevar antídoto, mientras caminan con cuidado, con mucho cuidado. La punta de lanza dorada puede atacar con la velocidad del rayo y no siempre necesita ver a su objetivo. Rastrea por el calor. Eso significa que cualquier animal de sangre caliente, desde un pájaro hasta un explorador descuidado, es presa fácil. La isla de la serpiente no tiene playas, ni senderos seguros, ni piedad. Es un lugar donde se permitió que el ecosistema creciera salvaje y sin control, y se construyó completamente a salvo del peligro. Hay islas que se visitan por su belleza. Esta se admira desde un bote y se reza para que el viento no te empuje demasiado cerca de la orilla. En las exuberantes colinas productoras de té de Assam, India, donde la niebla se posa sobre los verdes campos y los caminos serpentean a través de la espesura del bosque, un elefante una vez tuvo como rehén a toda una región. Apodado el elefante de la perdición por los aldeanos, este elefante de un solo colmillo fue culpado de más de 500 muertes a lo largo de 2 décadas. No formaba parte de una manada, viajaba solo y se desplazaba entre asentamientos en silencio, a menudo atacando de noche, arrasando casas, volcando camiones y desapareciendo de nuevo en la selva antes del amanecer. ¿Qué lo convirtió en un animal rebelde? Aún se debate. Algunos dicen que fue la pérdida de hábitat. Otros apuntan a un trauma temprano, posiblemente causado por la caza ilegal de marfil o la invasión de tierras. Cualquiera que sea la causa, este elefante desarrolló un nivel de agresividad que pocos habían visto jamás. Los lugareños comenzaron a reconocerlo por su oreja desgarrada y su enorme tamaño. Derribaba vallas y perseguía a la gente durante kilómetros, mostrando una persistencia pocas veces documentada en el comportamiento de los elefantes. Aprendió a evitar trampas, desvió caminos para evitar torres de vigilancia y apareció en lugares inesperados, a veces a más de 80 kilómetros de distancia en cuestión de días. El gobierno finalmente lanzó una cacería humana, asignando oficiales de vida silvestre y equipos armados para rastrearlo y tranquilizarlo. Pero el bosque en Assam es vasto, y el elefante parecía presentir el peligro antes de que llegara. Con los años, los ataques solo se volvieron más erráticos y audaces. Al final, las autoridades se vieron obligadas a sacrificarlo, una decisión que provocó respuestas emotivas en todo el país. Muchos lo vieron como un monstruo, otros lo vieron como un símbolo de la naturaleza llevada demasiado lejos. En 1898, mientras el Imperio Británico se extendía por África Oriental, comenzó la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo en Kenia. El progreso fue rápido hasta que llegaron los leones. Durante 9 meses, 2 leones machos, enormes y sin melena, acecharon los campos de trabajo. Arrastraron a las víctimas de las tiendas por la noche, destrozaron las barreras de espinos y aterrorizaron tanto a los trabajadores que la construcción se detuvo por completo. Más de 130 personas desaparecieron durante su reinado, según testigos presenciales. Incluso los recuentos más conservadores confirman docenas de ataques. Estos leones eran diferentes, no le temían al fuego, no evitaban el ruido, trabajaban juntos con una coordinación escalofriante. Los guardias intentaban mantenerse a la altura con rifles, pero los leones simplemente encontraban nuevas formas de entrar, a menudo saltando barreras o excavando debajo de ellas. El coronel John Henry Patterson, supervisor del puente, se obsesionó con detenerlos. Colocó trampas, construyó plataformas elevadas y esperó durante semanas. Tras múltiples situaciones de riesgo, finalmente disparó a ambos leones, pero solo después de casi morir él mismo. Al examinar sus cuerpos, resultó que uno de los leones tenía graves daños dentales, lo que pudo haber hecho que cazar presas salvajes fuera doloroso. Al igual que el tigre de Champawat, la necesidad pudo haber impulsado a la pareja a atacar a los humanos. Sus cráneos y pieles ahora se encuentran en el Museo Field de Chicago, pero su leyenda aún recorre las llanuras de Tsavo. No eran simples animales, se convirtieron en fantasmas de la noche, 2 depredadores lo suficientemente inteligentes como para asaltar el ferrocarril de un imperio y lo suficientemente audaces como para mantener al mundo observando más de un siglo después. En las turbias aguas del río Rusizi y el lago Tanganyika de Burundi, se habla de una criatura que no pertenece a esta época. Un cocodrilo tan enorme, astuto y agresivo que aldeas enteras han evacuado solo para evitarlo. Su nombre es Gustave. Con una longitud estimada de más de 6 metros y un peso de casi 900 kilogramos, Gustave no es solo un cocodrilo, es una leyenda. Los lugareños afirman que ha matado a más de 300 personas a lo largo de décadas. Y aunque algunos descartan la cifra como un mito, los investigadores que lo rastrean han verificado docenas de víctimas. Lo que hace a Gustave tan aterrador no es solo su tamaño, es el hecho de que ha sobrevivido a todo lo que se le ha lanzado. Los cazadores han intentado matarlo. Se han encontrado balas alojadas en su piel. Se han desplegado y destruido enormes trampas de acero. Las cámaras que intentaban capturarlo terminan sumergidas o destrozadas.
Es reconocible por las cicatrices de bala, un diente faltante y el gran tamaño de su cuerpo. Cuando emerge, la gente dice que parece un pequeño bote que emerge de las profundidades. Y cuando caza, no va a pescar. Se enfrenta a grandes mamíferos, antílopes, cebras e incluso hipopótamos en ocasiones. En 2004, un equipo de filmación francés pasó meses intentando capturar a Gustave para un documental. Lo provocaron, siguieron su rastro, filmaron sus sombras, pero nunca lo atraparon. Hasta el día de hoy, Gustave nunca ha sido capturado. Sigue siendo un fantasma en los juncos, viejo, lleno de cicatrices y probablemente aún más grande que antes. Algunos creen que se ha ido, otros creen que todavía está ahí fuera, esperando bajo la superficie. Y cuando el agua ondula cerca de la orilla del Rusizi, la gente todavía se detiene. Porque si Gustave está cerca, no es solo miedo, es instinto. No lo ves venir, simplemente no regresas. En lo alto de las brumosas laderas del Himalaya, un depredador acechaba antaño las rutas sagradas de peregrinación de Rudraprayag, en el norte de la India. No era un tigre ni una manada de lobos. Era un leopardo solitario, silencioso y sorprendentemente preciso. Entre 1918 y 1926, el leopardo de Rudraprayag fue atribuido a más de 125 ataques, a menudo infiltrándose en las aldeas por la noche y desapareciendo antes del amanecer. Nadie podía atraparlo. Los lugareños construían barricadas, colocaban trampas y contrataban guardias. Nada funcionaba. El leopardo siempre encontraba la manera de entrar y salir. A diferencia de otros de su especie, no cazaba en bosques, cazaba en portales, templos e incluso huecos de escaleras. Algunos afirmaban que podía abrir cerraduras o atravesar muros de piedra. El miedo se volvió tan intenso que aldeas enteras se reubicaron o abandonaron sus hogares. Finalmente, llamaron a Jim Corbett, ya famoso por rastrear devoradores de hombres. Le llevó 8 semanas, múltiples señuelos y una peligrosa vigilancia. Cuando finalmente llegó el disparo, la leyenda terminó, pero no el misterio. Nadie sabe con certeza qué convirtió a este leopardo en un depredador tan selectivo. Algunos culpan a una epidemia cercana que lo hizo asociar a los humanos con presas fáciles. Sea cual sea la causa, el leopardo de Rudraprayag sigue siendo uno de los cazadores más escurridizos y aterradores de la historia. Eso es todo. ¿Qué animal te asustó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.